hermano, que podemos apoyarles en oración, y si se pudiera en algo más, pues también en algo más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que todas las cosas, dice tu palabra, todas las cosas ayudan a bien para los que te aman. Señor, oramos por fortaleza, oramos por sanidad, oramos por consuelo, oramos por cada una de las necesidades que hay en medio de tu pueblo, creyendo, Señor, que hay una respuesta divina. No queremos hacer esto por costumbre, no, Señor, queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Queremos creer que tú estás obrando, Señor, en medio de nosotros, y que, como has prometido, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, son las que están sucediendo aquí en medio de nosotros, y ahí que tú te manifiestes en cada una de estas necesidades, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias. Esta tarde ponemos también en tu mano la palabra. Esta tarde queremos ser edificados, queremos ser, Señor, preparados. Queremos estar en esa escuela que nos permita, Señor, graduarnos, que nos permita graduarnos con buena nota, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero esta tarde tomarme unos minutitos, hermano, para poder referirme, con la ayuda del Señor, que todos nosotros, hermano, todos nosotros vamos a pasar un examen. Mira, hasta allá el agua se vino. Todos nosotros tenemos que pasar una evaluación. Todos nosotros, toda la iglesia de Cristo. Cuando le hablo a la iglesia de Cristo, hermano, usted sabe, yo le he enseñado y he tratado de darme a entender. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, es tan numerosa, hermano. Solo en Honduras, ¿cuántas iglesias habrán? ¿Cuántas denominaciones que creen que Jesús es el Señor? Hay que aclarar esto, ¿ah? Aquellas iglesias que no creen que Cristo Jesús es el Señor, no les podemos llamar hermanos. Tal vez son primos, o tal vez nada, hermano. Pero toda iglesia, mire esto, no importa si en las otras iglesias usan velo, no importa si en las otras iglesias danzan, no importa, hermano, si en otras iglesias no hacen algunas actividades que realizamos nosotros aquí, siempre y cuando, mire esto, siempre y cuando crean que Cristo Jesús es el Señor y es el único Salvador para la humanidad, entonces son hermanos nuestros, son parte de la iglesia. Entonces toda la iglesia va a pasar un examen, toda la iglesia tiene que someterse a una prueba. Y por eso le mencionaba ahorita, hermano, hay unos, oiga bien esto, hay unos que van a sacar 59.5. No sé si todavía la nota es 60 para pasar una clase, o 70 hasta hoy. Vaya, entonces hay unos de la iglesia de Cristo. Cuando hablo de iglesia de Cristo, toda la iglesia van a pasar o van a sacar una nota de 69.5. Hermano, por .5 no aprobó el examen. Entonces los van a mandar a recuperación. Ya lo vamos a ver a la luz de la palabra. Solo déjeme introducir el mensaje de esta forma. Yo le puse al mensaje de hoy exámenes espirituales. Hay exámenes espirituales, hermano. Hay cosas a las que nosotros tenemos que contestar. Pero ¿cómo tenemos que contestar? Con nuestro comportamiento, con nuestra forma de conducirnos, con nuestra forma de actuar, hermano. Nosotros estamos llenando un examen ahí. Por eso es que al final el Señor va a agarrar el examen, y lo que dice ahí: ciertamente Dios no obrará perversamente. Se lo voy a poner todo, hermano, ahí como que al plano terrenal. El Señor no va a aceptar sobornos para que lo pasen, como hacen algunas universidades, ¿verdad? El Señor
No va a decir, mira, te equivocaste en este numerito, aunque aquí yo sé que tú la pusiste casi bien, pero por este 1, no era un 1, era un 0, pero está malo el resultado. Tenés que hacer el examen nuevamente. Entonces cuando la palabra dice que Él no va a obrar perversamente, es que, hermano, el Señor es un Dios justo. Pero cuando la Biblia me habla de justicia, tiene, hermano, una connotación buena, pero también a lo que es, o sea, en pocas palabras, lo que es y lo que no es, no es. Así, hermano. Mire, en esto, en lo espiritual, no existen consideraciones. No existen consideraciones. O es o no es. Entonces Dios dice, mira, dice ahí Job, mira, Dios va a dar un juicio, pero Él no va a actuar perversamente en ese juicio. Él va a dar el resultado, Él va a dar el veredicto, así como es, conforme a lo que nosotros hicimos, así va a ser. Entonces, déjeme ya ver algunos otros versículos, porque en 1 Corintios 11:28, mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Y esos temas son, hermano, estos temas son tan álgidos que de repente uno dice algo y se entiende de diferente forma. Entonces vea, si al final de la prédica a usted no le quedó algo muy claro, le quedó alguna duda, tal vez damos unos 5 minutitos para hacer alguna consulta, algo que a usted no le quedó bien claro. Entonces, porque estos temas tienen tanta cosa que ver, hermano, que de repente se nos escapa en decir algo ahí. Pero si al final del mensaje hay una duda, solo levante su mano y ahí vamos a darle un micrófono para que se haga famoso. Voy a preguntar, no es broma, hermano. Mire, 1 Corintios 11:28, ¿qué dice ahí la palabra? Mire este examen, mire este examen. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Y quedó cabalmente, porque hoy nos hemos sentado a la mesa. Pero fíjese que ya vamos a ir subiendo el volumen ahí, hermano, pero quiero comenzar con este versículo, porque aquí, mire, aquí quien es juez es uno mismo. Aquí no tenemos un juez externo, aquí tenemos un juez que somos nosotros mismos. Y esto lo hemos aprendido doctrinalmente, hermano, que hay un juicio del Espíritu Santo, hay un juicio de Cristo y hay un juicio del Padre. Este juicio es un juicio del Espíritu Santo. Cuando nos sentamos a la mesa, dice la Biblia que deberíamos de examinarnos a nosotros mismos cómo estamos. Pero el único que se conoce bien cómo está es usted y soy yo. Ahí no puede venir nadie a decir, andás esto, tenés lo otro, tenés que arrepentirte de esto, tenés que pedir perdón por esto. No, ahí es uno mismo, hermano. Es uno mismo, sabe cómo está delante de Dios. Y antes de participar de la cena del Señor, lo que dice ahí Pablo es que nos examinemos a nosotros mismos para ver cómo estamos. Si tenemos que confesar algo, hermano, que no ha estado bien dentro de nosotros, si tenemos que pedir perdón a un hermano porque le hemos ofendido, entonces que nos examinemos a nosotros mismos. Pero ¿quién es el juez ahí? Somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Entonces debemos de tener, mire, ya vamos a leer otros versículos ahí. Debemos de tener la capacidad, hermano, de hacernos un autoexamen. Y ¿sabe cómo es esto? Si el Señor es justo y Él no va a dar un veredicto, hermano, que no esté bien, entonces nosotros deberíamos de tener esa objetividad al momento de examinarnos. Porque también dice la Biblia, hay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Quiere decir que nosotros podemos estar dando, hermano, un autoexamen, un resultado de nosotros mismos, pero basados en una mentira o en algo que no está bien. Entonces podemos estar haciendo un examen malo acerca de nosotros mismos. Mire, dice 2 Corintios 13:5. Mire este otro versículo que nos habla de esto. Hermano, y este versículo sí me hizo temblar un poco, hermano, porque dice, examínense. Otra vez dice Pablo, 2 Corintios
13, verso 5. Examínese y vean si permanecen en la fe. Mire qué tremendo esto, hermano. Examínense y vean si permanecen en la fe. Vuelve a repetir Pablo, dice, pruébense a sí mismos. Y se hace una pregunta ahí, hermano, un poco tremenda. Dice, ¿están seguros de que Cristo Jesús está en ustedes? Y se hace otra pregunta, ¿y qué si no superan la prueba? Hermano, eso es bueno en el buen catracho. ¿Y qué si no sacan la nota mínima para pasar el examen? Pero mire, hermano, es un autoexamen. Fíjese que esto me lleva a pensar, hermano, que de repente, oiga bien esto, y aquí no se sienta mal, porque yo sé que los que estamos aquí es porque ya estamos en Cristo, es porque ya somos nuevas criaturas, hermano, donde dice la Biblia que las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero miren lo que dice la Biblia ahí, examinémonos para ver si estamos en Cristo. Entonces quiere decir, hermano, que puede haber gente que cree que está en Cristo, pero que cuando se hace el examen no está en Cristo. Aquí tendríamos que profundizar en muchas cosas, hermano. Pero ¿cómo puedo yo, hermano, ver si estoy en Cristo o no? Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si estamos en Cristo, dice la Biblia en Juan 15 que Él es la vid y que nosotros somos las ramas, y que todo aquel que está pegado en la rama, dice, que da fruto. Entonces hay frutos. Si no hay frutos, hermano, hay que ver si en realidad estamos ensamblados en Cristo o solo estamos ahí por encimita, hermano, y no estamos realmente ensamblados en Él, en el tallo. Entonces dice Pablo ahí que nos examinemos. Pero todo esto que le estoy hablando ahorita es un examen, hermano. Mire, es un examen personal, donde el juez es uno mismo. Pero yo quiero pasar a otro nivel. Y aquí sí me voy a detener un poquito más, porque dice en 2 de Corintios 5:10. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 10. Aquí sí ya vamos a entrar un poquito a ver otras cosas. Dice, hermano, porque todos, oiga bien esto, no dice algunos, porque todos debemos presentarnos ante Cristo. Ese es otro nivel, hermano. Dice, todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue. Oiga bien, y cada uno recibirá el pago por todo lo bueno, o lo malo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Mire esos versículos, qué profundos, hermano. Dice, no dice que algunos, dice todos. ¿Quiénes todos? Todos los que un día recibieron a Cristo. Ahí no, mire, ahí hay que poner una enseñanza. No se refiere a todas las personas. Ojo, no se refiere a todas las personas. Aquel que ni siquiera recibió a Cristo, hermano, ya sabe que le espera. Hermano, no necesita saber arriba. Mire, esto es, todos es que toda la iglesia, todo aquel que en algún momento alguien recibió a Cristo, ya incluye ahí en ese paquete. Dice, todos debemos de compadecer al tribunal de Cristo. ¿Qué es un tribunal, hermano? Un tribunal es irnos a parar enfrente y que nos dicten nuestra sentencia, ¿no? Estuve buscando un versículo ahí, no lo puedo encontrar, donde dice, hermano, que aquellos que permanecieron en pie, esos son los que salieron aprobados en ese examen. Ese es un examen. Mire, ese es un examen, pero ahí ya el que está dando la nota ya no somos nosotros, hermano. Ahí quien está dando la nota es Cristo. Ahí, mire, en el primer punto que vimos es que nosotros mismos nos examinemos y que nosotros mismos demos cómo estamos, hermano. Y yo le digo que seamos objetivos. Pero aquí ya el que va a dar la nota, el que va a dar el juicio es Cristo. Y dice ahí que todos vamos a compadecer al tribunal de Cristo. Y ahí dice algo más tremendo, porque dice, mientras,
mientras estuvimos en este cuerpo, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Fue bueno o fue malo? Mientras estuvimos aquí, ¿qué es eso? ¿Quién está compadeciendo ahí entonces? Es nuestro espíritu. Es nuestro espíritu. Es que esto es profundo, hermano. Mire, ya vamos a ver otro versículo para darle más Biblia acerca de esto. Pero aquí lo que quiero decirle es que, hermano, este es otro examen que tenemos que enfrentar. ¿Y quiénes tienen que enfrentar ese examen? Todos. Porque si dijéramos que ahí solo van a ir los que son perfeccionados, no, hermano, no es así. Porque a los que son perfeccionados no le van a dar cosas malas. Y ese versículo me menciona a mí que a cada uno nos van a dar según lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces quiere decir que aún aquellos que han obrado malamente van a subir a ese examen. Van a subir a ese examen. Entonces es toda la iglesia. Mire, por ejemplo, y es aquí donde a veces se quedan cosas ahí, hermano, que no se logran explicar bien. Pero si las tiene ahí, al final vamos a hacer preguntas. Mire, alguien viene a la iglesia y acepta al Señor, pero genuinamente, hermano. Alguien viene a la iglesia y acepta a Cristo genuinamente. Reconoce a Jesús como su Salvador. Pero en eso de su caminar, hermano, y todas las luchas y todas las pruebas, se retiró de la iglesia. Se fue. Y empezó a vivir como vivía anteriormente, antes de venir a Cristo. Él es un hijo en desobediencia, pero es un hijo. Él, hermano, de alguna forma, y escúcheme con oídos, hermano, espirituales, porque ahora no vaya a decir que entonces el pastor ya dijo esto, entonces vámonos a pecar todos. Dios reprenda al diablo. No le estoy enseñando eso, hermano. Le estoy diciendo que, hermano, por las circunstancias de la vida, por las pruebas y por las situaciones, se va de la iglesia y empieza a practicar todo lo que hacía anteriormente. Él, hermano, perdóneme, por lo que yo veo en la Biblia, él no se va a ir al infierno. Ya es salvo, pero con vestiduras sucias. Entonces, al momento de que Cristo venga, todos vamos a subir al tribunal de Cristo. Pero ¿cómo va a estar él? Sucio. Va a estar sucio. ¿Cómo? ¿Dónde podemos ver esto? En la historia del hijo pródigo. En la historia del hijo pródigo. Dice que él se fue, hermano, y se fue a hacer cosas feas, lejos de la casa del padre. Entonces, hermano, dice que estando allá con los cerdos, dice la Biblia que él volvió en sí. Mire esto. Y él pudo regresar a la casa del padre. Pero fíjese que hay muchos, mire esto, hermano, hay muchos que se apartan de la casa del padre, se van, están sucios. Pero cuando ya caen en sí y vienen de regreso, algo les pasó en el camino y no lograron llegar a la casa del padre. Entonces estaban aquí, hermano, así como que retirados de la casa del padre. Entonces ellos desde acá dicen: no, yo tengo que regresar a la casa del padre. Pero cuando van de regreso, algo pasó y no pudieron llegar otra vez a la casa del padre. ¿Cómo murieron ellos entonces? Sucios, con vestiduras sucias. Entonces, mire, hermano, murieron ahí en la Biblia, o lo podríamos llamar nosotros, en un mal morir. En un mal morir. Entonces ellos al momento de presentarse allá al examen, van a salir reprobados. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Solo déjenme terminar este punto. Entonces todos debemos de presentarnos ante Cristo. ¿Para qué? Para que Él nos juzgue. Y dice ahí que cada uno recibirá el pago de todo lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Romanos 14:10, mire, nos habla un poquito más de eso también. Pero tú, dice ahí, Romanos capítulo 14, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Como quien dice, eso no te corresponde a ti. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Eso no te corresponde, hermano. Mire, a nadie aquí en la tierra tiene el derecho de juzgar, porque eso, la Biblia no nos da luz para juzgar. Sí nos dice que nos examinemos a nosotros mismos. Ahí sí, hermano, y ahí sí dese duro usted solo, ¿va? Pero eso de estar señalando a otro y estar ahí diciendo que este hace esto, eso no nos corresponde a nosotros. Dice ahí Pablo: ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice luego: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermano, tenemos que pasar ese examen todos. Esta tarde usted váyase con esto, hermano. Tenemos que ir a presentar nuestro examen para que lo revisen allá, hermano, a ver si nuestra nota aprueba o nos desaprueba. Dice el verso 13: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Mire, entonces lo que nos está enseñando ahí el apóstol Pablo es: mira, esa tarea que nos agarramos a veces nosotros de juzgar a otros, eso no nos corresponde, hermano. Mejor evaluémonos nosotros mismos cómo estamos y no miremos al que está a la par cómo está. Esa es tarea del Señor. Y fíjese que ya queriendo cerrar este punto, en 1 Corintios capítulo 15 verso 51, aquí quiero enseñarle algo. Dice, hermano, que he aquí os digo un misterio. Mire, ese es un misterio. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. Aquí quiero enseñarle esto: en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quiero que agarre esa partecita donde dice: en un abrir y cerrar de ojos. Eso es en un pispileo, hermano. Eso sucedió. Entonces, déjeme ahí ver cómo me doy a explicar aquí en esta parte. ¿En qué momento vamos a subir a ese examen? ¿En qué momento vamos a subir ese examen? Fíjese, hermano, que esto es un poquito difícil explicarlo porque nosotros tenemos muy metido en nuestro entendimiento el reloj, el tiempo cronos. Lo tenemos muy asociado. Entonces, ¿cómo es eso que vamos a ir al tribunal de Cristo y los que no sean aprobados tienen que regresar? ¿Cuándo se va a dar eso? Hermano, eso es un abrir y cerrar de ojos. Mire, nosotros, porque vivimos en este ámbito donde a todo, hermano, lo hacemos conforme al reloj. Todo le ponemos hora, hermano, y cuánto tiempo va a durar esa capacitación, tanto, y a qué hora es la reunión, tanto, cuánto tiempo dura esa reunión, tanto. Entonces, todo lo hacemos en torno al tiempo. Pero si nosotros, hermano, nos sacaran de aquí, de este mundo, nos sacan de este mundo, nos levantan y nos llevan a otra atmósfera, allá no existe el tiempo. Por eso es que la Biblia en algún pasaje dice que para el Señor 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Entonces eso es lo que da a entender la Biblia, es que el Señor allá arriba no existe el tiempo, hermano, no existe el tiempo. Entonces, mire, más o menos va a ser así, donde en ese abrir y cerrar de ojos a nosotros todos nos van a arrebatar en espíritu. Por eso dice la Biblia, lo que hicieron cuando estaban en el cuerpo. Entonces nos van a levantar en espíritu, nos vamos a presentar a ese tribunal. Ahí nos van a dictar, hermano, cómo salió nuestro resultado. Ahí nos van a decir cómo nosotros estuvimos aquí en la tierra. Ahí nos van a dar nuestro veredicto. Entonces, hermano, pero eso todo es en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando suene, ahí dice Corintios, que cuando suene la final trompeta, todos seremos arrebatados. Vamos a ir a ese tribunal. Y el que, mire esto, el que pasó la nota, ese, hermano, es aprobado y es transformado. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? Yo lo miro así como que, hermano, ¿dónde nos anda, hermano? Por favor, bájenos de esa nube que nos metió, hermano, por favor. Mire, nos llevan, estando ahí arriba, nos pasan nuestro veredicto, nos pasan el examen, y estando allá, hermano, el que es aprobado, el que sacó la nota, el que aprobó el examen, dice la Biblia que vamos a ser transformados. Pero el que no pasó el examen regresa avergonzado. Y esos son los que se quedan a la gran tribulación.
hermano, yo lo miro como asustado. No, no se asuste, hermano. Sí, para eso predicamos esto, para que nos preparemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Examinémonos bien. ¿Sabe cómo es esto, hermano? ¿Sabe que en algún momento en la universidad a nosotros nos daba clases un maestro, pero el que ponía el examen era otro? Eso como una forma de que el maestro que nos daba la clase tenía que enseñarnos bien, hermano. Tenía que enseñarnos bien, porque ellos decían, era una técnica que tenía ahí la universidad. Ellos decían, es que muchos maestros ponen exámenes así como que muy regalados. Entonces va a dar la clase un maestro y nos va a examinar otro maestro. Algo así. ¿Quién se examina hoy a sí mismo? Somos nosotros. Pero si tú estás haciendo un mal examen, si tú te estás examinando mal, va a llegar un día donde otro te va a hacer el examen. ¿Y cómo vas a salir? No vamos a salir bien, hermano. Entonces, mire, cuando nos sentamos a la mesa del Señor, examinémonos bien cómo estamos delante del Señor, porque esto es un ensayo para que en el examen general lo pasemos calidad. Entonces, fíjese que ahí van a, hermano, mire, allá en el tribunal de Cristo van a haber unos aprobados y otros reprobados. Mire, en primera de Juan capítulo 2 verso 28 nos habla de esto, porque dice ahí, hermano, ahora hijos, mire esta palabrita, permaneced en él, porque cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Dice que si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. Pero me interesa esa parte donde dice, hay que permanecer en él, en la verdad, hay que permanecer en él para que cuando se manifieste, ¿qué es eso que cuando se manifieste? Cuando él venga en el arrebatamiento y nosotros seamos llevados allá, dice, no seamos separados de él avergonzados. Entonces, si alguien anda al teléfono ahí, hermano, búsqueme un versículo donde dice, hermano, que podamos, nosotros vamos a poder levantar nuestra cara. Yo creo que está en los evangelios, pero cuando estoy buscando no lo puedo encontrar, hermano. Pero fíjese que es como que nosotros vamos a estar allá delante del tribunal de Cristo. Entonces cuando escuchemos nuestra nota, mire, si aprobamos, vamos a levantar la frente bien en alto, hermano, y vamos a decir, wow, aprobamos. Así como cuando pasamos el examen, hermano, lo aprobamos, paso a la siguiente promoción. Pero aquellos que dicen, hermano, aquellos que les dicen, les dictan la sentencia ahí, les dictan la nota y no aprobaron, ¿saben qué se hacen? Agachan su cabeza. Eso es avergonzados. Entonces regresan, no sé si lo hallaste. ¿Cuál es? Mi Dios, me siento demasiado avergonzado para levantar mi rostro hacia ti, dice. Estoy avergonzado porque nuestros pecados son inmensos, nuestra culpa llega hasta el cielo. Mire, el pecado, es que eso, mira, ese no es, pero sí está a calidad también para aplicarlo. El pecado lo que hace, hermano, en vez de que nosotros levantemos nuestro rostro, lo agachamos porque hay vergüenza. Si salimos desaprobados es por algo, hermano, que no hicimos bien mientras estuvimos en el cuerpo. Ahora, mire esto. No es que los que vengan avergonzados, quiero poner esto para pasar al otro punto. No es que aquel que salió avergonzado, hermano, no es que se va al infierno, sino es hijo de Dios, es pueblo de Dios. Lo que sucede, hermano, es que ese ya no participa de las primicias. Esto quiero darme a entender bien. Mire, en el pueblo de Israel siempre el Señor ejemplificaba con la cosecha, con las cosas de agricultura y todo eso. Y Él hablaba, hermano, en la Biblia se habla de que hay primicias, hay cosecha y hay rebuscos. Las tres se refieren a recoger fruto, nada más que habían primicias, habían cosechas y habían
el rebusco, lo que ya quedaba de la cosecha. Entonces eso se va a ver también en cuanto a la iglesia que se salva. Hay unos que son primicia, hay otros que son cosecha y hay otros que son rebuscos. Las primicias son los que salen aprobados. Esos frutos, hermano, es lo primero. Dice la Biblia que esos frutos era la primer cosecha que se daba. Hermano, ellos la agarraban, primicias. Y vea que la primicia es poca. Por eso por eso es que la Biblia dice: son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y yo me quiero dar a la tarea de que dentro de esos pocos escogidos estemos nosotros como iglesia, estemos nosotros como iglesia. Entonces vea, hay primicias, cosechas y hay rebusco. Entonces la primicia son esos que cuando los levantan son aprobados, y esos pasan a formar la esposa de Cristo. Entonces esos que salen avergonzados, ejemplifiquémoslo así, se quedaron en el examen y van a recuperación. Se quedaron en el examen y tienen que hacer una recuperación, para que se entienda calidad, para que lo podamos aquí asociarlo mejor. Eso es así. Te quedaste en la nota, pero va a haber una segunda oportunidad. Va a haber una segunda oportunidad. Ahora, yo no le estoy diciendo que se quede a la segunda oportunidad, hermano, porque esa es la gran tribulación. Y la gran tribulación tipifica la cosecha. Quiere decir que mucha iglesia de Cristo que no se está preparando hoy se va a quedar en la gran tribulación. Y yo por eso los domingos en la tarde yo trato, hermano, de traer estos temas. ¿Para qué? Para que nos preparemos, iglesia, para que limpiemos nuestras vestiduras, para que nosotros seamos de ese pequeño grupo que va a ser arrebatado, hermano, y aprobado, seamos nosotros. Entonces, mire, así que aquí sí que no va a haber excusas, excepto los que vienen, pero ya si no vienen, hermano, yo ahí no puedo hacer nada. Pero imagínese como Mefiboset. ¿Se acuerda lo que dijo Mefiboset? Va el rey David, hermano, y sale en su primera ida. Se va, dice, se fue el rey David, y Mefiboset se quedó. Y cuando regresa el rey, ahí hay una sombra hermosa, hermano, porque Cristo va a ir por la iglesia y luego va a regresar a pelear por Israel. Ya lo hemos hablado aquí también. Cristo baja las nubes, ahí se va con su amada, pero 7 años después de la gran tribulación, baja por Israel. Esa figura está en David. Él se va y luego regresa. Y cuando él regresa se encuentra a Mefiboset y le dice: ¿por qué no te fuiste conmigo, Mefiboset? ¿Qué pasó que en la primera vez que me fui tú no estabas y no te fuiste conmigo? ¿Sabe qué le dijo Mefiboset? Es que mi siervo me enseñó que yo no me enseñó que yo tenía que limpiarme, que estar preparado. Dice: es que mis pies estaban sucios y mi bigote estaba mal arreglado, no me pude ir contigo. Entonces, hermano, yo como pastor, ¿sabe qué tengo que decir? Que ninguna ovejita mía vaya a decir: es que mi pastor nunca me dijo que había que prepararnos para estar contigo, Señor. Eso dijo Mefiboset. Es que mi siervo a mí no me dijo que me preparara. Pero usted no va a poder decir eso, si casi todos los domingos hablamos de esto. Hay que prepararnos. Hay que estar listos para cuando Cristo venga. Entonces es preparación. Y yo le decía, hermano, hay muchas iglesias. Que el Señor les ayude para que podamos, hermano, empezar en realidad a preparar la iglesia para un encuentro con el Señor. Ahora, mire, ya hablamos que hay un autoexamen. El segundo examen que vimos es que vamos a subir todos al tribunal de Cristo. Todos. Allá van a haber unos que aprobaron el examen, pero hay otros que los mandaron a recuperación, a la tierra nuevamente. Los mandaron, hermano, a las Olimpiadas. Y vámonos ya de un solo Apocalipsis, capítulo 7, verso 13. Ya se quedaron las primicias, ahora vamos a ver las cosechas. Dice Apocalipsis 7:13: y uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Dice Juan ahí: yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes.
Entonces él me dijo, estos son los que vienen. Miren esto, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Quiero que tome cuenta ahí, por ejemplo, dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. ¿De dónde vienen estos entonces? ¿De quiénes? Por la enseñanza. ¿De quiénes está hablando ahí? ¿Quiénes son estos? ¿Alguien que me diga? ¿Los que se quedaron? ¿Alguien que me diga algo más conforme a la enseñanza? Los reprobados. Los reprobados. Los que sacaron 69.5, hermanos, se quedaron y los mandaron. Pero mire, ellos vinieron a hacer el examen otra vez y ahora ya están purificados. O sea que estos pasaron la nota, pero ya con un segundo intento. Estos al final aplicaron, pero ya segundo intento. Pero mire, quiero que notemos algo más ahí. Dice que esos son los que han emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ahora, dice, pero esos los que están delante del trono. Ahí aprendamos algo más. Una cosa es estar en el trono y otra cosa es estar delante del trono. Entonces, sí se acuerda el versículo inicial que leímos, que nuestro Dios es justo. Él va a dar a cada uno conforme actuó aquí en la tierra. Entonces vea, iglesia, la iglesia que sale aprobada en el primer intento, la iglesia que se cuida, la iglesia que lava sus vestiduras, no en la gran tribulación, sino que ahora, lo que dice Eclesiastés 9:12, ¿qué dice Eclesiastés? Creo que es, hermano, 9:12, dice que permanezcamos limpios, dice que en todo tiempo sean blancas nuestras vestiduras, eso dice. Entonces mire, podemos lavar nuestras vestiduras acá nosotros, pero todo aquel que no las esté lavando ahorita tiene que ir a lavarlas en la gran tribulación. Entonces, aquella iglesia que se guardó, aquella iglesia que se cuidó, aquella iglesia que trató de agradar al rey siempre, esa iglesia, hermano, no va a estar delante del trono, esa iglesia va a estar en el trono. Esa iglesia va a gobernar, dice la Biblia, juntamente con Cristo. Mire esto, dice la Biblia que Él es el cuerpo, Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces cuando Cristo venga, nosotros nos vamos a unir a la cabeza y vamos a ser uno solo con Él. Entonces no puede estar la cabeza en un lado, hermano, y el cuerpo en otro, de ninguna manera. Hoy por hoy estamos así, pero estamos esperando la venida de nuestra cabeza, hermano, para que seamos uno con Él. Entonces la iglesia, la primicia, voy a ponerlo así, la primicia, aquella iglesia que pasó el examen de una, aquella iglesia que estaba lista para irse con el Señor, esa iglesia no va a estar delante del trono, esa iglesia va a estar en el trono, gobernando con Cristo. Gobernando con Cristo. Dice la Biblia que hay herederos, esa es otra forma de verlo, hay herederos y hay coherederos. Ser coherederos es que todo lo que es de Cristo es de nosotros. Es que donde vaya Cristo, ahí va a ir la iglesia. Entonces, hermano, lo que quiero enseñarle aquí, que la recompensa para este grupo que se quedó ya no es la misma. Lo voy a decir nuevamente. La posición de este grupo que se quedó no es la misma posición que tiene la iglesia. Mire, la iglesia escogida, la iglesia que se va y que pasa el examen de primera, es la que forma la esposa de Cristo. Pero aquí me habla de que estos, uno, estaban delante del trono, no estaban en el trono. Otro, dice ahí, hermano, que sirven de día y de noche en el templo. Permítame, la iglesia esposa no va a servir, a ella la van a servir. Pero los que pasan el examen de primera no va a servir, a ella la van a servir. Perdóneme,
visto usted en alguna boda que la novia anda sirviendo comida, ¿no? ¿Verdad que no? Mire, yo casi no voy a las bodas, hermano. En mi vida solo he ido como 2 o 3 bodas nada más. No me gusta mucho ir a las bodas, pero yo nunca he visto a una novia sirviendo comida, tenga, y a la otra. No, yo no he visto a una novia sirviendo. Ella tiene toda la atención. Todo el mundo quiere ver el vestido, cuánto mide de la cola, hermano, cuántos kilómetros. Todo el mundo todo el mundo está a la atención de la novia ahí, pero ella no anda sirviendo. Entonces en lo espiritual es lo mismo. La iglesia, que es la novia de Cristo, la esposa de Cristo, esa iglesia no va a servir, le van a servir a ella. Pero este grupo, este segundo grupo, ese que no pasó el examen y que lo mandaron a recuperación aquí en la tierra, hermano, y que ahora ya pasó la recuperación y ahora sube, ese grupo va a dar un servicio en el templo celestial. Un martes aquí hablamos del templo celestial, hermano. Si usted vino a esa enseñanza va a entender mejor esto. Pero hay un templo celestial y dice ahí, hermano, que esos son los que sirven. ¿Cómo sirven? Día y noche. ¿Dónde? En su templo. Y dice que al que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Eso es, hermano, que el Señor les va a dar cobertura, les va a dar protección. Entonces no está hablando de las primicias, aquí está hablando de las cosechas. No sé si ese versículo, hermano, espérenme, vamos a ver. No sé si ese mismo versículo, el capítulo 7 ese mismo capítulo de Apocalipsis 7:11 y 7:12, donde dice que son muchos los que van ahí. No sé si estoy mal, tal vez lo buscan ahí. 7:11 o 12, dice que son muchos los que suben. ¿O estoy mal yo, hermano? Porque mire, la cosecha es mucha, hermano. Las primicias son poquitos, la cosecha es mucha. Entonces mire, hay algo tremendo que nos debería de poner, hermano, ahí en las barbas en remojo, como dicen ahí los abuelitos, hermano, de que tenemos que cuidarnos. Que si son pocos los que se van a ir en el arrebatamiento, que nosotros seamos ese poco, esas primicias. No sé si es el mismo, si no ahí lo vamos a buscar después y se lo voy a regalar, donde dice que esos que suben ahí son muchos. Entonces estos, hermano, están delante del trono, no están en el trono. Estos sirven, la iglesia no va a ir a servir, la iglesia forma parte de Cristo, hermano. Y dice que les va a extender cobertura. Entonces, exámenes espirituales. El examen primero que vimos es un autoexamen, es un examen a nosotros mismos. Pero este examen que nos va a revisar es Cristo. Es Cristo. Primicias, aquí estamos hablando de las cosechas. Ahora hablemos del rebusco. Vámonos a Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Mire este examen, hermano. Este examen está tremendo. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice que el versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y mira, ahí viene el juicio. Dice: y fueron juzgados. Ahí está el examen. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dice el versículo 13: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ese es otro examen. Pero ese es un examen. Por eso le digo, hermano, primicias, cosechas, rebuscos. Ese es un examen. Realmente ahí el que alcance salvación, ahí, hermano, yo reviso la Biblia y leo allí, hermano, para ver si encuentro algo, hermano, y lo único que
encuentro ahí es que ya los que llegaron ahí, hermano, ya no. Mire, yo creo que solo los resucitan porque al final, hermano, mire, una forma de ver esto es que todos tenemos que compadecer. Pero al final a ellos solo les comprueban, mira, no tenés nada, no tenés ninguna obra buena, todas tus obras son malas. Y por ahí habla, hermano, del lago de fuego. Estos mensajes, por eso le digo, son un poco álgidos, pero ¿por qué tenemos que revisar esto, hermano? Porque es importante que la iglesia se dé cuenta de esto. Mire, hay mucho pueblo de Dios que ignora, hermano, que ignora totalmente que realmente nosotros tenemos que dar la talla para poder ser la novia de Cristo. Tenemos que dar la talla, tenemos que pasar, hermano, ese examen. Pero mire, aquí estamos hablando de un tiempo, hermano, así rapidito se lo voy a resumir. Ahorita lo que nosotros más pronto, lo que viene ahorita para la iglesia es el arrebatamiento. Eso es en la línea profética. Lo pronto, lo que está por suceder, hermano, es que Cristo venga. Es que Cristo venga por su iglesia. Eso es lo más próximo. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Por eso dice Pablo que nosotros no durmamos como los demás, dice, sino que estemos atentos. Eso es a la venida del Señor. Eso es lo próximo, hermano. Es lo más inmediato que nosotros tenemos ahorita, es que Cristo viene pronto. Entonces, cuando Cristo venga, hermano, eso que le leí, que vamos a ir al tribunal de Cristo, eso se va a dar en ese momento. Los que salen aprobados son transformados, los que no son aprobados vienen, hermano, y toman el cuerpo que tenían nuevamente, hermano, y empiezan un proceso de limpieza. 7 años. Habla de la Biblia de 7 años de tribulación y gran tribulación. Ok, cuando terminan esos 7 años, dice que los que salieron reprobados, entonces pasan el examen. Esos que pasan el examen y suben. ¿Quiénes son estas que suben? Son los que vienen de limpiar sus vestiduras en la gran tribulación. Después de eso, hermano, hay 1000 años, que ahí lo puede ver en Apocalipsis 19. 1000 años. Esos se conoce como el año milenial, donde quien va a gobernar es Cristo. Cristo es el que va a gobernar. Al final de esos 1000 años es que se da ese juicio del trono blanco. Mire cuánto tiempo tiene que pasar. Entonces alguno puede decir, pero pastor, ¿y en qué nos ayuda eso a nosotros en nuestra vida espiritual? Preparémonos. ¿En qué nos ayuda? En que si tiene familiares que aún, hermano, andan ahí entre sí, no, dígale, prepárate, Cristo viene pronto. En que si tiene allí familiares, hermano, que no están muy consagraditos, dígale, miren, prepárense. Porque si el Señor viene y los encuentra así entre Camagüey y elote, como dicen algunos, hermano, no pasan el examen. Entonces, toda la línea profética, hermano, el final de la línea profética es de ese gran trono blanco. Dice ahí los versículos después que el Hades y el infierno, algo así dice, hermanos, son arrojados al lago de fuego. Ahí se terminó todo. Y luego dice, y todos aquellos que no fueron encontrados en el libro de la vida son lanzados también al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahí se termina todo. Y luego viene cielos nuevos, tierra nueva. Y lo que se perdió allá con Adán se recupera hasta en ese tiempo. Aquella vida que tenía Adán y Eva, que estaban en el huerto, hermano, y todo era felicidad y todo era tranquilidad, hermano, no había problemas, no había situaciones, hermano, todo es un mundo ideal, hermano, el que todos anhelan, pero no saben que para que eso suceda tiene que ser destruida esta tierra, que haya cielos nuevos y tierra nueva. Es ahí donde la Biblia dice que, hermano, el león y el áspid jugarán. O sea, no va a haber maldad, no va a haber esa rivalidad que hoy encuentra un leoncito, encuentra otra cría, la devora, hermano. En ese tiempo ya no. Va a ser todo tranquilidad. Pero para eso, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Mire, por lo menos, si sacamos cuentas así, después de que se va a la iglesia, tienen que pasar 7 años. Después de esos 7 años, tienen que pasar 1000 años. Mire cuánto tiempo. Entonces, ¿sabe hasta de qué pecamos? Por no conocer la línea profética. Que si sale un loco ahí diciendo que en el año 2020 el mundo se destruirá, nos ponen a temblar.
Nos ponen a temblar y dice: Dios santo, se va a terminar el mundo. Y yo digo, si es que para que el mundo se acabe, por lo menos la iglesia ya no tiene que estar aquí. Y una vez que la iglesia se vaya, 7 años de gran tribulación. Y después de esos 7 años, 1000 años de gobierno de Cristo. Entonces 1007 años por lo menos para que el mundo se destruya. Entonces que ya esas cosas, hermano, que dice que el 2020, que tal año se pierde el mundo, hermano, eso no es bíblicamente, eso no existe. Sino que tienen que pasar muchas cosas primero para que suceda. Entonces, 3 exámenes. Y yo quiero resumirlo de esta forma. El primer examen es un autoexamen, hermano. Y los que aprueben ese examen pasan a conformar las primicias, que eso es la novia de Cristo. El segundo examen es los que salen reprobados del primer examen, pasan a hacer el segundo examen. Eso es, hermano, en la gran tribulación, donde dice quiénes son estos que suben. Hermanos, se quedan lavando sus vestiduras. Esos forman parte de la cosecha. Y el otro examen, que es el gran trono blanco, hermano. Ahí escuché a mi pastor un día de estos hablando de esto, y dice que hay posibilidades de que ahí todavía haya alguien, hermano. Hay posibilidades de que ahí haya alguien que se salve todavía. Hay posibilidades. Pero por eso es el rebusco. ¿Qué es el rebusco, hermano? Cuando el pueblo de Dios cosechaba, ellos sacaban las primicias y las ofrecían al Señor. Entonces, ¿de quién son las primicias? Del Señor. ¿Quién es la primicia? La iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Entonces, ellos sacaban las primicias de las cosechas y las ofrecían. Después agarraban la cosecha, que era la mayor cantidad, y esa sí era de ellos. Pero por último estaban los rebuscos. ¿Pero qué son los rebuscos? Es lo que, todo ese fruto, hermano, que estaba escondidito ahí, hermano, y que no se veía y se quedaba. Pero porque no lo veían. Entonces es mínima la cantidad. Cuando yo estaba cipotillo, hermano, me acuerdo que cuando tapiscaban una milpa, cuando sacaban el maíz, siempre se quedaban mazorcas así en la milpa. Entonces nosotros ahí con unos compañeros, hermano, nos íbamos así le llamaban, vamos a rebuscarnos. Entonces todo, hermano, empezábamos a revisar mata de maíz por mata de maíz, y se encontraban todavía ahí el maíz, hermano. Entonces lo agarrábamos, lo desgranábamos, lo vendíamos y ya nos hacíamos unos cuantos pesos. El rebusco, así le decíamos nosotros, el rebusco. Entonces en lo espiritual, hermano, se va a dar eso, y ese rebusco, pero va a ser ya, hermano, lo mínimo. Es cuando se van todavía a salvar algunos. Pero todo esto lo hablamos, iglesia, para que usted diga: Señor, yo quiero pasar el examen de unas. Cuando me llames a dar la nota, yo quiero llevar ese examen y quiero llevar todas las respuestas buenas, y que tú me des una buena nota, y que ya yo sea transformado y pase a formar la novia de Cristo. Amén y amén. No sé si quedó todo claro. Hay preguntas. Si hubieran preguntas, hermano, si no es que no entendió nada o lo entendió todo. Pero si estos temas